Quinta enseñanza, el jardín que dejamos detrás. Un momento de revelación. Bajo Dios. Mientras continuamos esta misa, llegamos al lugar donde la enseñanza se convierte en revelación, no en una lección que simplemente debemos escuchar, sino en una visión en la que debemos entrar. Colócate dentro de este momento, no imagines a otra persona, imagínate a ti mismo. La visión comienza con un viajero que camina solo bajo la luz de una nueva mañana. El camino delante de él está en silencio. El aire permanece tranquilo. No hay miedo, no hay urgencia, solo silencio. Mientras continúa caminando, llega a un inmenso jardín que se extiende mucho más allá de lo que alcanzan sus ojos. Es impresionante. Algunas partes están llenas de color. Árboles fuertes se elevan hacia el cielo. Enredaderas saludables abrazan muros firmes, flores florecen en todas direcciones, frutos cuelgan de ramas tan cargadas que se inclinan hacia la tierra, las aves descansan entre los árboles, agua cristalina corre suavemente por todo el jardín, hay vida por todas partes. El viajero sonríe, sin duda, este debe ser un lugar bendecido por Dios. Pero mientras continúa caminando, la belleza comienza a cambiar. Las flores se vuelven cada vez más escasas, los frutos comienzan a desaparecer, los árboles empiezan a debilitarse, la hierba se seca, la tierra se endurece. Pronto llega a lugares donde solamente quedan malas hierbas. Los espinos cubren senderos que antes fueron hermosos, ramas quebradas están esparcidas por el suelo, secciones enteras han quedado vacías. Ya no crece nada allí. Solo tierra descuidada, solo lugares olvidados. El viajero queda confundido. ¿Cómo puede un mismo jardín contener tanta belleza y tanto abandono? ¿Quién sembró este lugar? ¿Quién cuidó con tanto amor una parte mientras abandonó otra? Mientras permanece allí tratando de comprender lo que está viendo, nota a alguien esperando tranquilamente junto al camino. No aparece de repente, no hace una entrada dramática, simplemente ha estado allí, observando, esperando, fiel testigo, bajo Dios Todopoderoso, la Santísima Muerte, permanece de pie con serenidad, no habla, no interrumpe, no llama la atención sobre sí misma, simplemente da testimonio. El viajero se acerca con sincera curiosidad, señala el jardín y pregunta, ¿quién sembró este lugar? Ella lo mira con calma. Entonces le da una respuesta tan sencilla que silencia todas las demás preguntas. Tú. El viajero inmediatamente responde, yo nunca había visto este jardín, yo nunca sembré estos árboles, yo nunca cuidé estas flores. Este lugar no puede pertenecerme, pero la Santísima Muerte permanece en silencio. En lugar de responder, le hace una señal para que siga caminando. Mientras avanzan más profundamente dentro del jardín, comienza a suceder algo extraordinario. El viajero empieza a reconocer recuerdos familiares. Cada árbol saludable comienza a revelar una memoria. El día en que eligió el perdón en lugar del resentimiento. La temporada en la que permaneció fiel cuando la vida se volvió difícil. Una promesa que cumplió. Un sacrificio que hizo en silencio por alguien a quien amaba, una oración que cambió el rumbo de su corazón, un acto de obediencia que nadie más llegó a conocer. Cada acto de paciencia se había convertido en otro árbol. Cada decisión de confiar en Dios se había convertido en otra enredadera floreciente. Cada acto silencioso de amor se había convertido en otra flor. Nada de eso apareció de un día para otro. Había crecido lentamente, año tras año, temporada tras temporada, sin que él siquiera se diera cuenta de lo que Dios estaba cultivando. Pero después llegaron a otra parte del jardín. Allí el viajero reconoció recuerdos diferentes, los lugares donde protegió la amargura, las oportunidades que dejó pasar, las disculpas que nunca ofreció, las relaciones que descuidó, los dones que Dios le dio y que jamás desarrolló, el tiempo en que continuamente se decía a sí mismo, mañana empiezo. Las malas hierbas tenían nombre, los espinos tenían recuerdos, los lugares estériles tenían historias. Nada en ese jardín era casualidad, nada había aparecido por accidente. Algunas partes habían recibido paciencia, otras habían recibido disciplina, otras habían recibido perdón, otras habían recibido generosidad, pero otras habían recibido abandono, otras habían recibido miedo, otras habían recibido enojo y otras simplemente habían sido olvidadas. Poco a poco, el
el viajero comprendió que cada rincón de aquel jardín reflejaba años de decisiones comunes, no un solo momento extraordinario, sino miles de momentos ordinarios, y de repente lo entendió. Ese jardín no había sido creado en una sola temporada, había sido cultivado todos los días de su vida. Entonces la Santísima Muerte finalmente volvió a hablar, no con juicio, no con condenación, solo con verdad. Le preguntó: si tu vida es un jardín, ¿qué has estado regando? La pregunta descendió hasta lo más profundo de su corazón. Quiso responder de inmediato, pero no pudo, porque el jardín ya había respondido por él. Los árboles llenos de vida respondían, los campos marchitos respondían, los espinos respondían, los espacios vacíos respondían. Todo lo que tenía delante daba testimonio de aquello que había recibido su atención. Ya no podía culpar a las circunstancias, ya no podía culpar a otras personas, ya no podía culpar al tiempo. La evidencia estaba delante de él. Entonces, una revelación todavía mayor llenó su corazón. Levantó la mirada y comprendió algo que había pasado por alto durante toda su vida. Dios Todopoderoso había dado la tierra. Dios había enviado la lluvia. Dios había establecido las estaciones. Dios había provisto la luz del sol. Dios había dado todo lo necesario para que la vida floreciera. El viajero nunca había creado el jardín, solamente había decidido qué sería cultivado dentro de él. Dios había dado la oportunidad. El viajero había decidido dónde poner su atención. Dios había dado los recursos. El viajero había escogido sus prioridades. Dios permaneció fiel. El viajero decidió qué recibiría su cuidado, y en ese momento finalmente comprendió la mayordomía, no la propiedad, la mayordomía. Todo siempre le había pertenecido a Dios. El jardín nunca fue realmente suyo, solamente le había sido confiado. Aquí es donde la Santísima Muerte ocupa su lugar dentro de la revelación de hoy, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso. Ella es testigo de cada estación que Dios concede, de cada primavera de nuevos comienzos, de cada verano de crecimiento, de cada otoño de cosecha, de cada invierno de preparación. Es testigo de cómo los seres humanos responden a los dones que Dios continuamente pone delante de ellos. Es testigo de cuáles relaciones reciben atención, qué talentos son cultivados, qué heridas reciben sanidad y qué resentimientos siguen siendo regados. Ella nos recuerda que la vida no está determinada por momentos aislados. La vida se cultiva, un día común tras otro, una decisión silenciosa tras otra, un acto de fidelidad tras otro, o una oportunidad descuidada tras otra. Mientras junio llega a su fin, cada uno de nosotros se encuentra dentro de su propio jardín. Algunas áreas están floreciendo, otras todavía necesitan atención. Algunas relaciones están saludables, otras necesitan restauración. Algunos hábitos están produciendo fruto, otros están produciendo espinos. La pregunta ya no es si algo está creciendo. Siempre hay algo creciendo. La pregunta es, ¿qué estás regando hoy? Porque aquello que recibe tu atención continuará creciendo, y aquello que continuamente descuidas terminará marchitándose. La belleza de la misericordia de Dios es esta: mientras Él nos conceda un día más, todavía es posible vivir otra temporada. Todavía puede sembrarse una nueva semilla, todavía puede restaurarse un lugar estéril, todavía una rama puede volver a dar fruto. Pero debemos comenzar hoy, porque la cosecha del mañana ya está recibiendo la atención del día de hoy. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por confiarnos el jardín de nuestras vidas. Gracias por la tierra que preparaste, por la lluvia que has enviado, por las estaciones que has establecido y por la misericordia que continúas extendiéndonos. Perdónanos por los lugares que hemos descuidado. Perdónanos por las malas hierbas que hemos permitido crecer. Perdónanos por regar la amargura mientras dejamos que el amor se marchite. Danos sabiduría para cultivar lo que es justo. Danos paciencia para seguir cuidando aquello que tú nos has llamado a construir, y permite que cada parte de nuestra vida produzca fruto que dé gloria a tu santo nombre. Cristo, enséñanos a cultivar fielmente los dones que el Padre ha puesto delante de nosotros, así como tú cuidaste fielmente de cada alma que fue confiada a tu cuidado. La Santísima Muerte, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, sé testigo de los jardines que estamos cultivando. Recuérdanos que cada temporada importa, que cada decisión importa,
que cada acto de fidelidad importa y que la cosecha que un día tengamos delante dé testimonio no de nuestra grandeza, sino de la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios Todopoderoso. Amén. Sexta enseñanza: las bendiciones por las que oras deben encontrarte preparado. La preparación es adoración. Mientras continuamos esta misa, llegamos a una verdad que tiene el poder de cambiar la manera en que oramos, porque la mayoría de las personas pasan mucho más tiempo pidiéndole a Dios que envíe la bendición que pidiéndole que las prepare para recibirla. Oramos por oportunidades, oramos por sanidad, oramos por abundancia, oramos por relaciones más fuertes, oramos por un propósito mayor, oramos por puertas abiertas, y no hay nada malo en esas oraciones. Dios invita a sus hijos a poner delante de Él cada una de sus necesidades. Pero hay otra oración que muchas veces olvidamos. Señor, prepárame para aquello que te estoy pidiendo. Porque, ¿de qué sirve una oportunidad si no estamos preparados para cruzar esa puerta? ¿De qué sirve la influencia si nos falta el carácter para sostenerla? ¿De qué sirve la prosperidad si nunca hemos aprendido la mayordomía? ¿De qué sirve el liderazgo si nunca hemos aprendido la humildad? Muchas personas creen que la bendición es el milagro, pero en ocasiones el milagro más grande es la persona que Dios transforma antes de que la bendición llegue. A lo largo de toda la Escritura, este patrón aparece una y otra vez. Dios rara vez llamó a alguien y de inmediato lo colocó dentro de su propósito. Hubo preparación, hubo espera, hubo refinamiento, hubo años de silencio que parecían comunes, pero que estaban realizando una obra extraordinaria. José soñó con liderazgo mucho antes de experimentarlo, pero antes del palacio vino el pozo, antes de la autoridad vino la prisión, antes del honor llegaron años de fidelidad que nadie celebró. Moisés fue llamado por Dios, pero pasaron años en el desierto antes de presentarse delante del faraón. David fue ungido como rey mientras todavía cuidaba ovejas. La unción llegó primero. El trono llegó después. Incluso los discípulos no salieron inmediatamente a predicar por el mundo. Primero pasaron años caminando junto a Cristo, aprendiendo, fallando, creciendo, siendo corregidos y preparándose. Dios siempre ha preparado al siervo antes de entregarle la misión, no porque disfrute hacer esperar a las personas, sino porque las ama lo suficiente como para asegurarse de que la bendición no se convierta en una carga. La preparación es uno de los actos más grandes de misericordia de Dios, y sin embargo muchas veces la malinterpretamos. Pensamos que no está ocurriendo nada, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pensamos que el cielo ha guardado silencio. Pero quizá Dios está realizando su obra más profunda precisamente donde menos podemos percibirla, así como un constructor dedica más tiempo a fortalecer los cimientos que a decorar el techo. Dios dedica más tiempo a fortalecer el carácter que a repartir bendiciones, porque Él sabe algo que nosotros con frecuencia olvidamos. Una bendición recibida antes de que una persona esté preparada puede convertirse en aquello mismo que la destruya. El éxito sin humildad produce orgullo. La influencia sin sabiduría produce corrupción. La prosperidad sin disciplina produce desperdicio. El poder sin compasión produce opresión. Dios no solamente está interesado en darnos aquello que le pedimos, está interesado en asegurarse de que lo que nos conceda nos acerque más a Él y no nos aleje de su presencia. Por eso, la preparación rara vez depende de las emociones. Muchas personas esperan sentirse listas, pero las emociones son inestables. Un día se sienten seguras, al siguiente dudan, un día están motivadas, al siguiente se sienten desanimadas. Si la preparación dependiera de las emociones, muy pocas personas llegarían a cumplir su llamado. La preparación se construye por medio de la constancia, presentándote cada día, orando cuando nadie te está viendo, honrando tus compromisos, permaneciendo fiel en las responsabilidades más sencillas, confiando en Dios aun cuando las respuestas parecen tardar. Cada acto de constancia prepara silenciosamente el corazón. Cada pequeño acto de obediencia fortalece el alma. Cada decisión de permanecer fiel cuando sería más fácil rendirse se convierte en otra piedra dentro del fundamento que Dios está edificando. La preparación no es pasiva, la preparación es adoración, porque cada vez que elegimos la obediencia antes de comprender, declaramos que Dios es digno de nuestra confianza.
Cada vez que permanecemos fieles antes de ver el resultado, declaramos que Dios es digno de nuestra paciencia. Cada vez que seguimos construyendo mientras esperamos, declaramos que Dios es digno de nuestra seguridad. La preparación misma se convierte en un acto de adoración. Le dice a Dios: Señor, confío en que tu tiempo es más sabio que el mío. Confío en que tú sabes lo que necesito antes de recibir aquello que deseo. Confío en que me estás formando aun cuando todavía no puedo ver el propósito. Aquí es donde la Santísima Muerte ocupa su lugar dentro de la enseñanza de hoy, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso. Ha sido testigo de generaciones enteras orando por bendiciones. Algunos estaban preparados cuando llegaron, otros no. Ha visto almas humildes que permanecieron fieles durante años de preparación silenciosa. Cuando finalmente llegó su oportunidad, la reconocieron, no porque llegara con gran espectáculo, sino porque ya se habían preparado para recibirla. También ha sido testigo de bendiciones que pasaron silenciosamente frente a personas demasiado distraídas para reconocerlas, no porque Dios no hubiera provisto, sino porque el corazón nunca estuvo preparado para recibirlas. Muchas personas imaginan que las bendiciones llegan acompañadas de grandes señales, de grandes anuncios, de grandes milagros, y algunas veces Dios obra de esa manera, pero la mayoría de las veces no. Con frecuencia, la bendición llega disfrazada de otro día común, de otra conversación, de otra responsabilidad, de otra oportunidad para servir, de otra ocasión para perdonar, de otra puerta que se abre silenciosamente, sin llamar la atención. Los corazones preparados reconocen esos momentos. Los corazones no preparados los dejan pasar. Por eso la preparación es tan importante, no porque Dios disfrute retrasar sus regalos, sino porque desea que sus hijos los reciban con sabiduría. Mientras junio llega a su fin, quizá esta sea la pregunta que Dios está poniendo delante de cada uno de nosotros. ¿Has pasado más tiempo orando por la bendición o convirtiéndote en la persona capaz de llevarla con fidelidad? Porque un día la oración que has estado haciendo finalmente será respondida. La pregunta es si tu carácter estará preparado cuando llegue la respuesta. El tiempo de Dios nunca es descuidado, su preparación nunca es en vano, sus demoras muchas veces son invitaciones para fortalecernos, su silencio muchas veces está lleno de una obra que nuestros ojos todavía no pueden ver. Confía en la preparación, honra el proceso, permanece fiel en lo cotidiano. Porque muchas veces el cielo está preparando al siervo, mientras el siervo cree que el cielo no está haciendo absolutamente nada, porque muchas bendiciones llegan en silencio, y solamente los corazones preparados saben reconocerlas. Oremos. Dios Todopoderoso, prepáranos antes de aumentarnos, fortalece nuestro carácter antes de ampliar nuestras responsabilidades, forma nuestra integridad antes de engrandecer nuestra influencia. Danos paciencia mientras nos preparas. Danos humildad mientras nos refinas. Danos fe para confiar en tu tiempo aun cuando todavía no lo comprendamos. Enséñanos a valorar la preparación tanto como valoramos la bendición misma. Ayúdanos a permanecer fieles en las temporadas ordinarias, sabiendo que nada de lo que se hace en obediencia a ti es en vano. Cristo, enséñanos a confiar en el tiempo del Padre, así como tú cumpliste fielmente cada temporada que Él preparó para ti. Ayúdanos a convertirnos en siervos preparados y no solamente esperanzados. La Santísima Muerte, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, sé testigo de la preparación silenciosa que está ocurriendo dentro de nuestras vidas. Recuérdanos que el crecimiento invisible sigue siendo crecimiento. Recuérdanos que Dios jamás olvida la constancia de quien permanece fiel, y recuérdanos que cuando el cielo finalmente abra la puerta, la bendición más grande no será solamente aquello que recibamos, sino la persona en la que nos habremos convertido mientras esperábamos. Amén. Séptima enseñanza. Deja junio mejor. De cómo entraste, el crecimiento debe hacerse visible. Mientras llegamos a la enseñanza final de esta misa, llegamos también a un momento de reflexión, no una reflexión destinada a producir arrepentimiento, sino una reflexión destinada a producir gratitud, porque antes de entrar en otro mes, Dios nos da la oportunidad de mirar hacia atrás con honestidad. Junio está llegando a su fin. En solo unos días, otra página del calendario cambiará. Comenzará un nuevo mes. Otra temporada de la vida seguirá avanzando, y como todos los meses anteriores, junio jamás volverá. Sus oportunidades están llegando a su fin.
Sus lecciones ya fueron dadas. Sus victorias ya fueron vividas. Sus desilusiones ya fueron experimentadas. Sus oraciones ya fueron elevadas. Sus decisiones ya fueron tomadas. Y ahora la pregunta ya no es ¿qué me trajo junio? La pregunta se convierte en ¿qué construyó junio dentro de mí? Porque muchas personas miden un mes por las circunstancias. Se preguntan, ¿gané más dinero? ¿Recibí lo que quería? ¿La vida se volvió más fácil? ¿Desaparecieron mis problemas? Pero Dios muchas veces mide un mes de otra manera. ¿Te volviste más paciente? ¿Te volviste más dispuesto a perdonar? ¿Te volviste más disciplinado? ¿Te volviste más fiel? ¿Te volviste más honesto? ¿Te volviste más compasivo? ¿Confiaste más profundamente en Dios de lo que confiabas cuando comenzó el mes? Porque esas son las cosas que permanecen. Cada mes nos enseña algo, incluso los meses dolorosos. La decepción enseña, la pérdida enseña, la espera enseña, el éxito enseña, el fracaso enseña. La verdadera pregunta es si permitimos que Dios utilice esas experiencias para transformarnos. Algunas personas terminan cada temporada exactamente igual a como la comenzaron. Siguen cargando el mismo enojo, siguen repitiendo las mismas excusas, siguen resistiendo la misma corrección, siguen posponiendo la misma obediencia. El calendario cambia, la persona no, pero quienes caminan fielmente con Dios nunca salen de una temporada siendo los mismos, no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque Dios estuvo presente. Donde Dios es bienvenido, la transformación siempre sigue. Puede ser lenta, puede ser silenciosa, puede pasar desapercibida para todos los demás. Pero sucede, el corazón se vuelve más sensible, la mente se vuelve más sabia, la fe se vuelve más firme, el discernimiento se vuelve más claro. La persona comienza a responder de manera diferente, porque Dios ha estado obrando silenciosamente dentro de ella. Así es como se desarrolla la madurez espiritual, no por una sola experiencia extraordinaria, sino permitiendo que Dios nos forme fielmente temporada tras temporada, un mes, una semana, un día, una decisión a la vez. Por eso nunca debemos desperdiciar una temporada. Cada temporada contiene una enseñanza, cada temporada contiene una oportunidad, cada temporada contiene una corrección, incluso las temporadas de sufrimiento, porque Dios nunca desperdicia aquello que voluntariamente ponemos en sus manos. Si le entregamos nuestra alegría, Él la santifica. Si le entregamos nuestro dolor, Él lo redime. Si le entregamos nuestros fracasos, Él nos enseña a través de ellos. Si le entregamos nuestras victorias, Él las utiliza para mantenernos humildes. Nada de lo que se entrega a Dios se desperdicia. Aquí es donde la Santísima Muerte ocupa su lugar dentro de la enseñanza de hoy. Fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, testigo de cada temporada que llega a su fin, testigo de cada capítulo que se cierra, testigo de cada vida que cambia silenciosamente, un paso de fidelidad a la vez. Ha sido testigo de incontables meses que han venido y se han ido. Ha visto años convertirse en décadas. Ha visto personas que simplemente dejaron pasar el tiempo. Y también ha visto personas que permitieron que Dios las transformara con cada temporada que pasaba. La diferencia nunca fue el calendario, la diferencia fue la entrega. Ella nos recuerda que el tiempo por sí solo no produce sabiduría, el tiempo por sí solo no produce santidad, el tiempo por sí solo no produce madurez. Dios produce esas cosas en los corazones que permanecen dispuestos a aprender, en los corazones que permanecen humildes, en los corazones que permiten ser cultivados. Mientras junio llega a su final, te animo a no concentrarte primero en aquello que este mes no te dio. En lugar de eso, pregúntate, ¿qué me ha enseñado Dios? ¿En qué me ha fortalecido? ¿Qué hábitos ha comenzado a corregir? ¿Qué temores me ha ayudado a enfrentar? ¿Qué relaciones ha restaurado? ¿Cómo se ha fortalecido mi fe? ¿Cómo ha crecido mi amor por Dios? ¿Cómo me he convertido en un mejor administrador de la vida que Él me ha confiado? Esas son las preguntas que realmente importan, porque esas son las preguntas que dan forma a la eternidad. Quizá tus circunstancias no cambiaron tan rápido como esperabas, pero quizá tu corazón sí. Quizá la bendición por la que has estado orando todavía no ha llegado, pero quizá Dios ha estado preparándote para recibirla. Quizá algunas oraciones todavía no tienen respuesta, pero quizá tú te has convertido en la respuesta a la oración de otra persona. Nunca subestimes la obra silenciosa de Dios. Sus milagros más grandes muchas veces comienzan dentro del corazón antes de hacerse visibles en la vida.
Así que, mientras junio llega silenciosamente a su fin, deja atrás aquello que pertenece a este mes. Lleva contigo lo que Dios ha cultivado. Lleva contigo la sabiduría. Lleva contigo la disciplina. Lleva contigo la humildad. Lleva contigo la gratitud. Lleva contigo las lecciones. Deja atrás las excusas. Deja atrás la amargura. Deja atrás la procrastinación. Deja atrás el miedo. Entra en julio más ligero de como entraste en junio, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque Dios te ha hecho más fuerte. Ese es el verdadero crecimiento, esa es la madurez espiritual, esa es la fidelidad, porque si junio te deja más cerca de Dios de como comenzó, entonces ha sido un mes exitoso. Oremos, Dios Todopoderoso. Te damos gracias por cada lección que este mes ha traído a nuestras vidas. Gracias por las victorias que fortalecieron nuestra fe. Gracias por las dificultades que refinaron nuestro carácter. Gracias por cada corrección que amorosamente pusiste delante de nosotros. Ayúdanos a no salir jamás de una temporada siendo los mismos. Ayúdanos a recibir cada enseñanza que deseas darnos. Ayúdanos a llevar sabiduría al próximo mes en lugar de repetir los errores de ayer. Fortalece nuestros corazones para seguir creciendo. Fortalece nuestras mentes para seguir aprendiendo. Fortalece nuestros espíritus para seguir caminando contigo con humildad y fidelidad. Que cada mes que nos concedas nos acerque más a tu perfecta voluntad. Cristo, enséñanos a caminar fielmente en cada temporada, confiando en que el Padre continúa formándonos para su propósito mayor. La Santísima Muerte, fiel testigo bajo Dios Todopoderoso, sé testigo de este mes que ahora llega a su fin. Sé testigo de cada lección aprendida, de cada carga que fue soltada, de cada semilla sembrada, de cada acto de fidelidad ofrecido a Dios. Y recuérdanos que la medida más grande del tiempo no es cuánto hemos vivido, sino cuán fielmente hemos permitido que Dios nos transforme mientras vivimos, que salgamos de junio con mayor sabiduría, con mayor humildad, con mayor gratitud y sobre todo más cerca de Dios Todopoderoso que cuando este mes comenzó. Amén. Oraciones de clausura, oración de intercesión por el mundo. Señor, fortalece los cimientos de la humanidad. Antes de cerrar esta misa, elevemos nuestros corazones más allá de nosotros mismos y oremos por el mundo que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Oremos. Dios Todopoderoso, tú eres el creador de cada nación, cada familia y cada generación. Solo tú ves cada carga que se lleva en silencio y cada corazón que busca esperanza. Hoy te pedimos que fortalezcas los cimientos mismos de la humanidad. Oramos por los padres que cargan el peso de la responsabilidad. Dales sabiduría cuando las decisiones sean difíciles. Dales valor cuando se sientan cansados. Dales humildad para guiar con amor e integridad. Que se conviertan en ejemplos de fidelidad para las generaciones que vienen después de ellos. Oramos por las madres que continúan cuidando a sus familias con fuerza silenciosa y sacrificio constante. Renueva su espíritu, consuélalas en su cansancio. Hazles saber que cada acto de amor ofrecido en tu nombre es visto y recordado por ti. Oramos por los niños que buscan guía. Protege sus mentes de la confusión. Protege sus corazones de la desesperanza. Pon en sus vidas hombres y mujeres fieles, que los guíen hacia la verdad, la sabiduría y la justicia. Oramos por los líderes que tienen en sus manos decisiones difíciles. Concédeles discernimiento en lugar de orgullo, justicia en lugar de ambición egoísta, compasión en lugar de indiferencia. Que gobiernen con humildad, sabiendo que toda posición de autoridad finalmente tendrá que rendir cuentas ante ti. Oramos por las familias divididas por el conflicto. Donde haya enojo, trae perdón. Donde haya distancia, trae reconciliación. Donde haya desesperanza, trae nuevos comienzos. Restaura los hogares que han sido heridos por el orgullo, la adicción, el miedo y la división. Oramos por las comunidades que anhelan paz. Levanta personas que elijan la unidad por encima del odio, el servicio por encima del egoísmo, la verdad por encima del engaño, la esperanza por encima de la desesperación. Y finalmente, Señor, oramos por aquellos que se han distraído espiritualmente, aquellos que poco a poco se han alejado de ti, aquellos que han permitido que el ruido de este mundo apague tu voz. Llámales de regreso a casa, despierta sus corazones,
Recuérdales que tu misericordia todavía se extiende hacia ellos, y que este mundo recuerde que ningún fundamento duradero puede ser construido apartado de ti. Pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. Antes de continuar con nuestras oraciones finales, simplemente quiero agradecer a cada uno de ustedes que continúa caminando este camino conmigo, ya sea que apoyen este ministerio con sus oraciones, compartiendo estas misas, animando a otros o por medio de sus donaciones. Sepan que su apoyo ayuda a que este trabajo siga adelante. Si Dios lo ha puesto en tu corazón y puedes dar, tu generosidad se agradece profundamente. Si no estás en una posición para dar económicamente, continúa apoyando esta misión, viviendo estas enseñanzas, porque la mayor ofrenda que podemos darle a Dios es una vida transformada por medio de la obediencia. Oración por quienes están pasando por dificultades. Señor, da fortaleza a quienes llevan cargas pesadas. Continuemos en oración. Dios Todopoderoso, ahora ponemos delante de ti a todos aquellos cuyas cargas parecen más pesadas de lo que pueden llevar por sí solos. Fortalece a los padres que luchan por proveer para sus familias. No permitas que el desánimo los venza. Recuérdales que su valor no se mide solamente por lo que ganan, sino por el amor, la integridad y la fidelidad que entregan. Fortalece a las madres que llevan cargas que muy pocas personas llegan a ver. Consuélalas cuando se sientan agotadas, renueva sus fuerzas cuando se sientan vacías, hazles saber que nunca llevan esas cargas solas. Oramos por quienes están de luto por la pérdida de un ser querido, rodéalos con tu paz, llena los espacios vacíos con tu presencia. Recuérdales que el amor entregado en esta vida nunca se desperdicia delante de ti. Oramos por quienes están reconstruyendo sus vidas después del fracaso. Ayúdalos a creer que un solo error no define toda una vida. Dales el valor para comenzar de nuevo con humildad y esperanza. Oramos por quienes luchan contra una adicción. Rompe toda cadena que busque mantenerlos cautivos. Reemplaza la desesperanza con esperanza. Reemplaza la tentación con fortaleza. Reemplaza el miedo con fe. Oramos por quienes enfrentan dificultades económicas. Abre puertas donde parece que no existen. Provee el pan de cada día. Provee oportunidades honestas. Provee sabiduría para administrar cada bendición que pongas delante de ellos. Oramos por quienes sufren enfermedad. Trae sanidad donde esa sea tu voluntad. Trae paz donde la sanidad deba tomar tiempo. Trae consuelo a cada familia que permanece junto a quienes sufren. Oramos por quienes se sienten desanimados, por quienes se sienten olvidados, por quienes creen que están llevando la vida completamente solos. Recuérdales que tú nunca los has abandonado. Y finalmente, Señor, oramos por cada persona que sinceramente está tratando de ser mejor de lo que fue ayer. Honra su esfuerzo, fortalece su determinación. Ayúdala a seguir dando un paso fiel tras otro, que nunca se canse de buscar la justicia, la santísima muerte. Fiel servidora bajo Dios Todopoderoso, permanece al lado de quienes están atravesando temporadas difíciles. Sé testigo de su perseverancia, sé testigo de su valentía, y recuérdales que cada paso fiel que dan hacia Dios tiene valor. Amén. Bendición final y oraciones de clausura. Pasemos ahora a nuestra bendición final y oración, cerrando esta misa con unidad, reverencia y disciplina. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador eterno, te damos gracias por permitirnos reunirnos hoy. Te damos gracias por otra semana de vida. Te damos gracias por habernos llevado con bien al final de otro mes. Te damos gracias por cada lección que nos enseñaste durante junio. Te damos gracias por cada semilla de sabiduría que sembraste en nuestros corazones. Te damos gracias por los padres que han llevado con fidelidad su responsabilidad. Te damos gracias por las madres que continúan sacrificándose. Te damos gracias por las familias que has confiado a nuestro cuidado. Te damos gracias por la verdad, aun cuando sea difícil. Te damos gracias por la corrección, aun cuando sea incómoda. Te damos gracias por la disciplina, aun cuando requiera esfuerzo. Sella todo lo que ha sido hablado en esta misa. Sella cada semilla de sabiduría sembrada el día de hoy. Sella cada corrección recibida. Sella cada decisión tomada delante de ti. Que la cosecha de nuestras vidas refleje obediencia y no conveniencia. No permitas que descuidemos aquello que nos has confiado. No permitas que desperdiciemos las oportunidades que continúas poniendo delante de nosotros. Fortalece nuestra mente para pensar con sabiduría. Fortalece nuestro corazón para amar con sinceridad. Fortalece nuestras manos para construir fielmente aquello que nos has llamado a edificar.
Protégenos del orgullo, protégenos de la complacencia, protégenos de abandonar silenciosamente las responsabilidades que nos has confiado. Guíanos para convertirnos en personas cuyas vidas produzcan buen fruto. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el propósito y gracias por el regalo del tiempo por medio del cual podemos seguir sirviéndote. Amén. La Santísima Muerte, Santa Madre, fiel servidora bajo Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu protección y por tu fiel testimonio. Permanece a nuestro lado mientras este mes llega a su fin. Sé testigo de las semillas que hemos sembrado. Sé testigo de las vidas que seguimos construyendo. Guárdanos de desperdiciar aquello que Dios nos ha confiado. Guarda nuestros hogares, guarda a nuestras familias, guarda nuestra mente, guarda nuestra disciplina. Recuérdanos que cada día importa. Recuérdanos que cada decisión importa. Recuérdanos que cada acto de fidelidad se convierte en parte del legado que dejaremos atrás. Camina a nuestro lado con fortaleza, humildad y propósito inquebrantable, mientras continuamos sirviendo a Dios Todopoderoso. Amén. Dios Todopoderoso y la Santísima Muerte, que entremos en esta nueva semana con corazones agradecidos, mentes claras, manos firmes y espíritus fieles, que construyamos con sabiduría, que amemos profundamente, que guiemos con humildad, que dejemos vidas dignas de las bendiciones que nos han sido confiadas. Tus ancestros están detrás de ti, tu familia camina a tu lado, Dios camina por encima de ti, la Santísima Muerte camina a tu lado. Que ningún daño llegue a ti, que ningún mal prospere contra ti, que ninguna confusión te venza, que ningún miedo te impida cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, que tus palabras siembren paz, que tus acciones den buen fruto, que tu vida continúe glorificando a Dios Todopoderoso. Cerramos esta misa bajo Dios Todopoderoso y bajo la protección de la Santísima Muerte. Amén. 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 Gracias por acompañarme el día de hoy. Que Dios te guíe y que mi Santísima Muerte siempre te proteja. Vayan en paz. Esta misa ha terminado.